Ujú. Buenos días. Dentro de las actividades que hemos organizado, me ha correspondido referirme a la situación del Estado que enfrenta cuando enfrenta situaciones excepcionales. Y esto queda muy a tono con la época que estamos viviendo en este año. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla de una forma integral resolver el problema de la función administrativa que debe cumplirse cuando el Estado enfrenta situaciones excepcionales. Son, digamos, dos áreas o dos fuentes que vamos a tratar de comentar brevemente, en las cuales el Estado puede enfrentar una situación como la que estamos viviendo. En general, podemos prever el dato de que es la propia Constitución Política, en el artículo 180, la que le permite al Estado declarar como una situación de emergencia nacional situaciones de calamidad pública, guerra o conmoción interna. Y en esos casos la solución que nos da el 180 es una respuesta presupuestaria, una respuesta en la cual el Estado queda habilitado para variar recursos y para tener por convocada inmediatamente la asamblea legislativa. El 180 nos resuelve el tema desde un punto de vista presupuestario. Sin embargo, recordemos que el 140 de la Constitución también pone en espaldas del Poder Ejecutivo la función de atender todas las acciones que sean necesarias para mantener la tranquilidad de la nación. Ese artículo 140, entre los incisos que comprende, estipula esa función concreta, esa función precisa en relación con las atribuciones que el Poder Ejecutivo tiene que mantener. Y eso cobija, obviamente, situaciones de vida ordinaria, cotidiana, como vida excepcional, como situaciones excepcionales. La Sala Constitucional había estipulado en un voto que es el 16.452, no, 16.452 del 2011, que el principio de legalidad está desplazado cuando el Estado enfrenta situaciones de emergencia. Yo preferiría matizar esto y no pensar que la sala está permitiendo una total actuación del Estado fuera del ordenamiento jurídico. Las capacidades que tiene el Estado para actuar en situaciones excepcionales se dan dentro siempre del ordenamiento jurídico. Es el propio ordenamiento el que permite y que prevé esas situaciones y esas respuestas excepcionales que tiene que tener el Estado en situaciones extraordinarias. Por tanto, es cierto, el principio de legalidad ordinariamente sufre un desplazamiento y es sustituido por otra normatividad de excepción, pero siempre dentro del sistema de regulación y dentro del sistema del derecho positivo costarricense. Por tanto, no podríamos hablar de una desaparición de la legalidad, es sencillamente una traslación de una legalidad de tiempos de excepción. Como les decía, el 180 cubre situaciones de emergencia nacional y da una respuesta de carácter, llamémoslo, presupuestario. El 140 no le quita al Ejecutivo el deber de actuar de una manera más integral, no solo a nivel de presupuesto. La declaratoria de emergencia
que nos permite la ley de emergencia nacional y prevención de desastres es un poquito más amplia que la respuesta que da el 180. Amplía un poquito más el 180 y permite al Estado la agilización de las compras para bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia. Permite un traslado de fondos de instituciones que tengan recursos disponibles que permitan alimentar a la Comisión Nacional de Emergencias de Recursos Sanos y fortalece los mecanismos de coordinación institucional. Esta ley de emergencias nos prevé 3 fases de emergencia nacional: una fase de respuesta, una fase de rehabilitación y una fase de reconstrucción. Y la emergencia va a terminar una vez que se cumplan con estas 3 fases y haya un criterio técnico de la Comisión Nacional de Emergencias. Como ven ustedes, es un mecanismo de respuesta que el ordenamiento ha establecido para que haya una enorme liberación en los procedimientos de contratación, de tal forma que las compras de bienes y servicios sean ipso facto, sin necesidad de procedimientos ordinarios de contratación, haya una flexibilidad presupuestaria y haya una necesaria y evidente coordinación institucional. La Sala Constitucional, en su voto 3410 del 92, había separado las situaciones de urgencia, de mera urgencia, de las situaciones que representan un estado de necesidad y que justificarían una emergencia nacional, señalando que la urgencia, aún la apremiante, no justificaría un estado de emergencia nacional. De esta forma, la urgencia puede permitir utilizar mecanismos de contratación directa, siempre concursada, de una manera más ligera, pero no es la contratación de emergencia nacional, no es la contratación destinada a adaptar estados de excepción. Si tenemos que liberar el paso de una carretera o atender poblaciones afectadas por una inundación, la compra de víveres o de tiendas de campaña o de artículos de auxilio no puede esperar un trámite licitatorio. En esos casos el proceso de compra es casi cero. Es un proceso de compra tan ágil como sea impuesto por la necesidad que se busca satisfacer. Esa es una respuesta que da el ordenamiento de emergencia nacional con base en la ley de emergencia nacional. Y como pueden ustedes comprender, todavía hay una parte importante que nos resultaría requerida de una respuesta del ordenamiento, especialmente cuando estamos hablando de la limitación de derechos fundamentales. El Poder Ejecutivo, con la crisis sanitaria del COVID-19, ha procedido a dictar una serie de medidas que limitan la libertad de tránsito en el país, que afectan la libertad de comercio, que están generando pues una verdadera intervención intensa del Estado en la vida cotidiana de todos nosotros, y eso hace que debamos preguntarnos de dónde radicaría pues un fundamento legal para el Estado para esto. La ley de emergencias pues no nos da una respuesta tan clara para esto. Podríamos pensar en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, en su artículo 367 y 368, sí permite la utilización de facultades extraordinarias por parte de las autoridades de salud para extinguir la propagación de una epidemia, y esas facultades se extenderán
a cuanto sea necesario para, para atender esta epidemia. De igual manera, el 365 autoriza al Ministerio a intervenir fuentes de agua, etcétera, para ejercer esta tutela, esa protección que el Estado requiere en materia de derechos fundamentales. El principio que suele invocarse en esto es que Salus Populi Suprema Lex, que la salud del pueblo es la suprema ley. Bueno, pues este es un fundamento que evoca el derecho romano de esa época, el fundamento para que el Estado pueda intervenir en estos casos. Tal vez históricamente encontremos que no es tan preciso ni tan exacto con las fuentes históricas que lo citan, pero lo que sí es cierto es una cosa, y es que el principio constitucional de mantener la tranquilidad de la nación, de las facultades extraordinarias que bien o mal señala la Ley General de Salud en su libro segundo, especialmente en su artículo 367, pues le permiten al Estado liberarse de las actuaciones comunes que tenga para intervenir de una forma más intensa en la restricción de derechos fundamentales de los ciudadanos para atender esta pandemia. Lo que sí tenemos que advertir es que no hay un desplazamiento total del principio de legalidad. Siempre hay legalidad dentro de las situaciones extraordinarias, de tal forma que incluso hay mecanismos que permanecen. La rendición de cuentas a posteriori se mantiene en la ejecución de presupuestos y contrataciones por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. De igual manera, el control sobre el ajuste constitucional del Estado al restringir derechos fundamentales por parte de la Sala Constitucional se mantiene, no queda derogado ni ha desaparecido de ninguna manera. Sencillamente estaría sujeto a una valoración y una perspectiva en función del interés colectivo y del interés general. Es evidente que en estos casos no hay una desaparición y del principio de legalidad, sino sencillamente una matización importante que le permite a la administración dar respuesta más oportuna dentro de lo que el ordenamiento jurídico le permite. Esas reglas que están contenidas en la ley de emergencia nacional, bueno, pues pueden ser suplidas, completadas con otros marcos como Ley General de Salud. Tal vez la ley de emergencia no es tan comprensiva de muchas facultades que tenga el Poder Ejecutivo, crea una comisión institucional, pero aún así podríamos decir que no hay un tratamiento integral, sino que tenemos que buscarlo en diferentes textos normativos. Lo importante en estos casos es subrayar que el principio constitucional que se da en esta materia pues tiende fundamentalmente a proteger la salud de la población, la integridad física de los habitantes y, en suma, los fines más básicos de una sociedad políticamente organizada. Y es un esfuerzo del derecho administrativo equilibrar esas potestades del Estado con los derechos fundamentales de que gocen los ciudadanos al respecto.